Pelei, Mari Mari Compuche, Mari Mari Pupeñi, Pulamien, Pupapay, Puchachay, Cavey, Kamaimen, Al Cutule Palú, Tatufachitungu, Pupichiqueche Cavey. Pelei, Al Cutufimun Tatufa, Pupeñi Pulamien. En este Nengumat les tengo una segunda pregunta. Vamos a ir haciéndolo por preguntas y así a lo mejor nos queda más claro y vamos entendiendo mucho mejor. Y esta es muy importante y vamos a ocupar el verbo o acción femen, to win. Pelei, to win. Ya sabemos y hemos visto en videos anteriores de que el Mapudungun no se lee, no se escribe, no se pronuncia, sobre todo no se pronuncia. Lo primero es la oralidad. No se pronuncia como el castellano. Y si quieren saber cómo se pronuncian algunas palabras, bueno, primero que todo, escuchen a sus mayores, a sus abuelos, a sus padres, y si no, pueden ver los videos anteriores que hay en esta página. Compuche, Tuwen es el lugar de procedencia, y es muy importante conocer y saber el Tuwen, porque eso también nos da nuestra identidad como mapuche. Pelei, entonces es de donde usted viene, de donde usted procede, ¿ya? Y también habla de su familia. Y la pregunta que vamos a hacer va a ser Cheu tuwimi femuechi. Cheu tuwimi pelei. Si a mí me preguntan, por ejemplo, Cheu tuwimi peñi, yo podría responder Inche tuwen galvarino mapumeu. Eimikai, Cheu tuwimi femiechi. No se olviden del Eimikai, que se interpreta como y tú, y usted o y vos. Pelei. Entonces, nuevamente, me preguntan Cheu tuwimi peñi, Inchetuen Galvarino Mapumeu. Felei, también si son, por ejemplo, de, qué sé yo, de Santiago, ¿ya? Podría decir Inchetuen Santiago Guarriameu, de la ciudad de Santiago. Inchetuen Contulmo Carameu, por ejemplo, de Contulmo. Felei, y así. Ese es el Tuen Pupeñi Pulamien. Espero que hayan entendido y cualquier pregunta la pueden dejar aquí abajo. Peukayal Pupeñi Pulamien, Peukayain Kanengomazmeu. Le moria Kamaimen.